Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de la clase de hoy es intentar hacer una clase virtual, no será lo mismo que estar en el aula, pero bueno, vamos a intentar. Los que tienen en la vista es la ciudad de Roma en la actualidad, las ruinas de lo que otrora fue la ciudad más importante del mundo. Para que nos ubiquemos, calculo que todos estamos más o menos ubicados geográficamente. Roma es una ciudad ubicada en la península itálica, en el centro, como pueden ver acá, sobre el río Tíber, muy cerca del mar Tirreno. Y desde ese lugar, esa pequeña aldea que ustedes ven ahí, se transformó en el centro político, económico y mundial de todo el mundo conocido en la antigüedad. Bueno, vamos a comenzar con los detalles más importantes que me interesa que sepan. Miremos acá. Como ya habíamos visto, habíamos hablado, Roma tuvo tres gobiernos en la parte de la civilización antigua, obviamente, que son la monarquía, la república y el imperio. Cada uno de estos tres gobiernos con características diferentes y a su vez algunas características culturales comunes que luego se fueron expandiendo al resto del mundo. ¿Cómo comenzó la historia? En el año 753 se produce la fundación de Roma. Tenemos una fundación histórica, una fundación mitológica, que como ven acá es cuando se amamantan los hermanos Rómulo y Remo. Pero más allá de ese dato, sí sabemos la fecha de que se inicia en esta pequeña aldea una civilización que luego conquistará el mundo conocido en ese tiempo. Dentro de la monarquía romana estaba gobernada por un rey. Dicho rey tenía un poder limitado. Ese poder estaba controlado por las autoridades del Senado, que eran los que realmente ejercían el poder, porque controlaban al rey y dictaban las leyes. Sucedieron en este tiempo 7 reyes. Fíjense el tiempo, 753 a 509, hasta que el último rey, llamado Tarquino el Soberbio, acá pueden ver una caricatura, el último rey decidió gobernar solo, no convocar al Senado, o sea, hacer un gobierno completamente absolutista. ¿Qué provocó esta situación? Esta situación provocó, obviamente, que el resto de la sociedad romana, los patricios, los adinerados, los poderosos que formaban el Senado, no quisieran que esto vuelva a pasar, no quisieran un poder absoluto en una persona. Por lo cual, una vez muerto Tarquino el Soberbio, decidieron cambiar la forma de gobierno e instaurar lo que se conoce como la República Romana. ¿En qué cambia esta situación con un gobierno de república? Cambia principalmente en la división de poder. Se dividen magistrados, distintos cargos políticos. Yo acá puse ejemplos: el cónsul, el senado, y otros más como el pretor, el cuestor, en algunos casos el dictador, el censor, o sea, distintos cargos políticos que ejercían el poder del Roma. Los más importantes eran el cónsul, que llevaba a cabo el ejecutivo y declaraba las guerras, y el senado, que era obviamente como en la monarquía el que ejercía el máximo poder. Esta situación de división de poder, lejos de llevar tranquilidad a Roma, comenzó a traer problemas. ¿Cuándo? Cuando Roma empezó una expansión. Cuando esa pequeña ciudad del centro de Italia primero comenzó a expandirse por toda la península de Italia, como pueden ver acá, y norte de África, y luego de a poco fue dominando más territorios europeos, hasta, como pueden ver acá, ya a mediados del siglo I, cuando estaba por terminar la República, ocupaba prácticamente todo el mundo conocido en ese tiempo: sur de Europa, oeste de Asia y norte de África. Esto, como toda conquista, trae una serie de conflictos que ustedes lo vieron en los trabajos: guerras púnicas, conflictos entre patricios y plebeyos, la rebelión de Espartaco, las reformas graquianas. Todos estos conflictos llevan a que en el siglo II, en el siglo I y II, perdón, antes de Cristo, comienza una crisis dentro de la República. Esta crisis va a culminar con los triunviratos, donde aparece la figura de Julio César, un nombre muy conocido o muy escuchado, un militar muy reconocido por los romanos, quien va a liderar la primera de las guerras civiles junto con Pompeyo, y el resultado va a ser que Julio César queda como dictador, o sea, con un poder absoluto. Pero, como ya el conflicto estaba iniciado y los intereses políticos eran muchos, Julio César va a ser asesinado por su propio hijo adoptivo, Cayo Bruto,
Y luego su sobrino, o su hijo adoptivo también, porque era a la vez lo mismo, que era Octavio, va a vengar su muerte y va a dar inicio a lo que se conoce el fin de la República y la transición al imperio. ¿Por qué? Porque Octavio definió con este triunfo que no podía seguir un gobierno con división de poderes cuando lo que hacía falta era una persona que ejerza el poder y ponga orden en todo el territorio romano. De esta manera surge el Imperio Romano. Justamente Octavio se convierte en el primer emperador y pasa a llamarse Augusto. Conocido el gobierno de Augusto o de Octavio por las monumentales obras realizadas durante este tiempo, que se conoció la etapa de la Pax Romana, porque Roma entra en un periodo de paz desconocido hasta ese momento, luego de la expansión de las conquistas, donde puede construir acueductos, templos, anfiteatros, embellece la ciudad, etc. Se considera Augusto el principal y el mejor emperador que tuvo Roma. Luego, como ustedes pueden ver acá, Marco Aurelio, Adriano, Diocleciano, Constantino, Teodosio, cada uno de estos emperadores va a tener una participación dentro de la organización de este imperio que dura más de 400 años, pero no me interesa ver detalles de cada uno, sino simplemente conocer que en el siglo I y II los emperadores expandieron el imperio hasta la máxima expansión de Adriano, que llegó a formar un imperio sin precedentes, pero ya en el siglo III y IV toda esta situación comienza a cambiar y Roma empieza a debilitarse justamente por los intereses de los distintos emperadores que empezaban a ser débiles. Primero empieza con una división, que es la división que hace Diocleciano, que divide a Roma en 4 territorios, al Imperio Romano, y luego la división de Teodosio, ya en el siglo IV, que divide a Roma en 2 territorios, que son el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Esta división, como pueden ver acá, provoca que la zona occidental, donde estaba Roma, justamente se debilite porque no recibía todas las riquezas que la zona oriental antes le brindaba, principalmente en materia prima. Por lo cual Constantinopla, que era la capital del Imperio de Oriente, se puede mantener y Roma empieza en una crisis económica, social y política por la debilidad de sus emperadores, que la termina llevando a su caída definitiva. Bueno chicos, esto es todo por ahora, espero que les haya gustado y servido y lo vamos a ir hablando en las futuras clases. Les mando un abrazo a todos.